Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguaje para el curso de segundo de secundaria. Les habla la profesora Bianca y les doy una bienvenida a este nuevo tema. Los signos de puntuación, si bien son muy necesarios en la producción de textos y en la forma en la que hablamos, muchas veces no sabemos su uso y no sabemos su importancia. Creemos que solamente son una pausa que ayuda a que se desarrolle el tema de una forma más fácil, pero no es tan simple. Tiene muchas otras cosas más en su estructura y en la forma en que se usa. Tienen reglas, tienen usos, tienen normas. Tienen también una función, no es que solamente están ahí para hacer una pausa como muchos creemos. Revisemos por favor algunos conceptos y un ejemplo de la importancia de lo que son los signos de puntuación. Los signos de puntuación. Los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito, al mismo tiempo que le permite al lector identificar las inflexiones del texto, es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias que facilitan su comprensión. Los signos de puntuación cumplen una importante función en la lengua escrita, pues su correcto uso permite comprender de forma coherente y sin ambigüedades el contenido de un texto. Por medio de los signos de puntuación se estructuran los textos, ordenando y jerarquizando las ideas en principales y secundarias, lo que permite al lector una mejor interpretación, análisis y comprensión de su contenido. Si con todo lo planteado aún no estás convencido de la importancia que tienen los signos de puntuación, te planteo el siguiente ejemplo. Un padre tenía en la escuela un niño muy travieso llamado Pedro, y con el fin de que el profesor, que también se llamaba Pedro, le ayude a corregir su comportamiento, decide enviarle una nota que decía lo siguiente. Señor maestro, Pedro es un pícaro. Usted lo corregirá como merece. El señor alcalde lo va a aprender algún día, porque le pega a los niños. Si no se enmienda el chico, me lo dirá y le daré un buen castigo. Al momento de ir a la escuela, el niño leyó la nota y, preocupado por su contenido, decidió cambiar los signos de puntuación aprovechando que estaba escrito con lápiz. Entonces la nota quedó así. Señor maestro Pedro, es un pícaro usted. Lo corregirá como merece el señor alcalde. Lo va a aprender algún día, porque le pega a los niños. Si no se enmienda, el chico me lo dirá y le daré un buen castigo. Con este ejemplo queda claro que el uso de los signos de puntuación son necesarios en la escritura para clarificar el significado del texto, pues sin ellos podría resultar dudoso y equívoco. Ahora que ya conocemos la importancia y hemos visto en un ejemplo cómo funcionan los signos de puntuación y qué tan importante es usarlos de forma correcta, vamos a ver la clasificación. Los signos de puntuación se van a clasificar en 3 grupos. Primero vamos a tener los llamados signos simples. ¿Qué quiere decir eso? Que son los que ocupan solo un espacio, es decir, no hay apertura ni cierre, solo hay un espacio dentro del párrafo. Por ejemplo, tenemos la coma, que la coma está al lado de una palabra para darle una pausa, ¿no? Entonces, este es un signo simple. Tenemos los signos dobles, como por ejemplo, el paréntesis. ¿Por qué se llama doble? Porque ocupa 2 espacios, tiene uno de apertura y uno de cierre, ¿no? De ahí vemos el de apertura y el de cierre. No puede ir uno solo, faltaría el de cierre. Entonces sí o sí la regla nos dice que deben ir ambos, por eso se llaman dobles. Aquí también pueden entrar los signos de admiración y los de interrogación. En un tercer grupo tenemos los signos auxiliares. ¿Cuál es su función de los auxiliares? Pues ayudar a una determinada letra. Por ejemplo, aquí tenemos la diéresis, ayudando a determinada letra para cambiar su sonido, en este caso a la U. Entonces vienen solamente para auxiliar. Se van a dividir en estos 3 grupos.
Ahora, el día de hoy, vamos a ver los signos simples. Vamos a comenzar hablando de la coma. La coma. La coma es el signo que indica una pequeña pausa en la lectura. Es quizás el signo que más se usa y el que provoca más errores. Se utiliza en los siguientes casos. Número 1. En enumeraciones. Se usa para separar sustantivos, adjetivos, verbos, frases y oraciones. Ejemplo. Ella es una mujer muy honrada, estudiosa e inteligente. Número 2. Antes y después de un vocativo. Se llama vocativo a la palabra que sirve para nombrar a una persona cuando nos dirigimos a ella. Ejemplo. Escucha, hermano mío, la voz de tu corazón y de tu mente. El vocativo, hermano mío, aparece entre comas. Número 3. Antes y después de una explicación. Indica que tal explicación se podría suprimir sin alterar el sentido de la oración. Ejemplo. La niña, de pelo rubio, es muy graciosa. Las comas encierran la explicación, y si las quito de la oración, esta no se altera. Número 4. Cuando usamos pero y si no, estas deben ir precedidas de una coma. Ejemplo. Es humilde, pero honesto. Número 5. Después de algunos enlaces como, esto es decir, ahora bien, en primer lugar, en fin, por último. Ejemplo. Podemos empezar temprano, además todos ya llegaron. Número 6. Para suplir un verbo fácil de suponer en casos en que éste se omite porque ya se mencionó anteriormente o se sobreentiende. Ejemplo. Norma estudió diseño gráfico, Juliana psicología. En este caso, la coma sustituye al verbo estudiar. El punto y coma. El punto y coma es un signo de puntuación que indica una pausa mayor a la coma, pero menor a la del punto. Sirve para separar elementos de una enumeración cuando ya se ha utilizado la coma. Ejemplo. Cada grupo irá por un lado diferente. El primero por la izquierda, el segundo por la derecha, el tercero de frente. Se utiliza también para separar oraciones consecutivas largas, siempre que se refieran al mismo asunto de una oración central. Ejemplo. Al contemplarse en el agua, vio que era completamente gris. Giraba y se contemplaba sin descubrir ninguna pluma roja en su cuerpo. Va punto y coma antes de las conjunciones adversativas, pero, más, aunque, sin embargo, cuando la oración es larga. Ejemplo. Los jugadores se entrenaron durante todo el mes. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Bien, hemos revisado entonces los conceptos de la coma y sus usos. También del punto y coma, que ambos indican pequeñas pausas, pero no implican la división de una oración, sino son parte de ella. Vamos a entrar a lo que es el punto en este caso. El punto, que se va a dividir en tres: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto y final, que tienen ya la función de dividir oraciones, dividir párrafos y dividir textos, es decir, ponerle el final a un texto. Luego, en el caso de los puntos, tenemos los dos puntos, que si bien son una señal un poco más corta que el punto y hacen que una oración también sea aparte o también sea junta, ¿no?, tienen otra función. Y un tercer caso de los puntos, los suspensivos, que si bien están también al final de una oración para dejar una idea en
en incógnita, podríamos decir, tienen otra función. Revisemos entonces los tres casos, cómo se diferencian y cómo funcionan dentro de la oración. El punto se utiliza para señalar la pausa de mayor intensidad dentro de la escritura. Principalmente es un signo que indica el fin de una oración. Puede tener diferentes sentidos. Conozcamos cuáles son. El punto y seguido se utiliza cuando se quiere escribir oraciones distintas, una seguida de la otra, pero dentro del mismo párrafo. Es decir, después de un punto y seguido, seguimos escribiendo en la misma línea. Además, cuando las oraciones son muy largas, es mejor separarlas con punto y seguido. Ejemplo. Estaba ahí. Era un atardecer que de maravilloso parecía no terminar. El punto y aparte separa dos párrafos con contenidos diferentes, es decir, nos señala el final de una oración, pero también de un párrafo. Detrás de un punto y aparte se escribe en otra línea, dejando un mayor margen. Por ejemplo, los alumnos guardaron silencio a causa de su incomprensión. Entonces continué. El punto y final es el que cierra un texto. Ejemplo. Ser dibujante y hacedor de puntos es lo mismo. Una línea curva o recta es solo una sucesión de puntos. Después de un punto y seguido o un punto y aparte, la palabra que sigue se escribirá siempre con la letra inicial en mayúscula. Ahora cabe recalcar que toda abreviatura de una palabra finaliza con un punto. Ejemplo. Licenciado, señor. ¿Cuándo no usamos el punto? Después de los signos de exclamación, interrogación y puntos suspensivos, o delante de un signo de cierre de comillas, corchetes, paréntesis o rayas. En estos casos, el punto va después. Los dos puntos. Los dos puntos representan una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto. Se utilizan para anunciar una explicación, una consecuencia o un listado. Dos puntos y seguido se usan cuando a continuación viene una enumeración. Ejemplo. Las formas no personales del verbo son infinitivo, participio y gerundio. Se usa los dos puntos y seguido antes de citar textualmente las palabras de otra persona. Ejemplo. Mi papá dijo más de una vez, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Los dos puntos y aparte se usan en las expresiones de cortesía, dedicatoria o saludo, que se usan en cartas, discursos y otros documentos. Ejemplo. Querido hermano, recibí tu carta y me dio mucho gusto. También se usa dos puntos y aparte para enunciar un listado. Ejemplo. Las partes de una oración son 1. Sustantivo, 2. Adjetivo, 3. Verbo, 4. Artículo. Los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos indican que una expresión deja el sentido en suspenso. Se utilizan cuando deseamos callar algo, dejando entonces la idea incompleta. Ejemplo. La clase es tan que me desconcierta a veces. Se usan los puntos suspensivos cuando se cita una frase o refrán porque ya se sabe su continuación. Ejemplo. Agua que no has de beber.
También se usa puntos suspensivos cuando se interrumpe un texto, porque su continuación no es necesaria. Ejemplo: los libros infantiles por lo general inician diciendo «Érase una vez». Ahora que ya conocemos las funciones de los signos que realizan pausa, quiero contarte 3 cosas. Primero, que antiguamente, cuando no existían los signos de puntuación y ni siquiera había espacios ni mayúsculas, los antiguos griegos ya hacían la lectura de textos y lo hacían de forma pública. Imagínate cómo era la práctica para poder realizar la lectura de un texto que no tenía espacios, no tenía mayúsculas, no tenía signos de puntuación, todo era un montón de letras. Entonces, date cuenta de la importancia de lo que es la pronunciación. Luego ya a partir de la necesidad de poder tener un referente que les diga dónde hay pausas, dónde hay un cambio de entonación, se fue creando los signos de puntuación. El primero en utilizarlo fue Arófates en el año 200 después de Cristo aproximadamente. Él estaba en la biblioteca de Alejandría, muy conocida. Él empezó a colocar puntos de referencia donde se podía alzar un poco la voz en determinadas palabras. Entonces date cuenta cómo ahora tenemos los signos de puntuación y cómo son de importantes. Entonces te invito a reflexionar en tu cuaderno, a responder a la pregunta: ¿será que solo los signos de puntuación dan una pausa? ¿Solamente será su función? No, tienen mucho más. Entonces te invito a que reflexiones y contestes esta pregunta en tu cuaderno y te espero la próxima semana para seguir hablando de los signos de puntuación. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.